El Estado de Israel reanudó la guerra en la Franja de Gaza. Y esto, por supuesto, dividió a la población israelí. ¿Se habrá tirado por la borda la oportunidad que se tenía de rescatar a los últimos rehenes? ¿Por qué entre la población israelí hay tanto debate y tanto discusión, tanto en el gobierno como en la población? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Ezra Shabot responde. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta plática. Ezra, pues parece que el Estado de Israel está pasando por uno de los momentos más convulsivos a nivel social. Tenemos esta situación de que se reanudó la guerra, gente está a favor, gente está en contra, y hemos tenido declaraciones de gente muy importante que pues son declaraciones muy alarmistas. Por favor, explícanos, ¿estamos realmente ante la posibilidad de una guerra civil en el Estado de Israel? Mira, es algo que nunca se había planteado. Lo que pasa es que hay lo que se llama una crisis constitucional. En otro momento, con toda esta situación de la investigación a Benjamin Netanyahu por los temas de corrupción, etcétera, etcétera, de obstrucción de la justicia, etcétera, a partir de ello se estableció, digamos, una guerra entre el Poder Judicial y el propio primer ministro. Esto se hizo extensivo luego a dos figuras importantes en Israel. Una que es Gali Barab Miara, que es la asesora jurídica del gobierno. Es una figura en Israel en donde no solo es asesorar al gobierno para que sus propuestas estén en el marco de la ley y decirle qué se puede y qué no, sino también es un mecanismo de control para evitar que aquel primer ministro, aquel gobierno que decida que quiere cambiar todo por sus propias pistolas porque tiene mayoría en el Parlamento, no lo pueda hacer. Y esto se combina además con la descalificación del jefe de los servicios de seguridad general, el Shabak, como se llama, Sherut Bitachon Klali, Ronen Bar, al cual pues también Netanyahu lo culpa de estar saboteando los esfuerzos de guerra. No lo hacía durante, digamos, ni al inicio de la guerra, cuando Bar, como todos menos Netanyahu, asume responsabilidad por lo que ahí sucedía. Y en este momento, pues se armó ya un movimiento social y político que defiende tanto al propio Ronen Bar, el jefe de los servicios de seguridad, como también a la propia asesora jurídica Barab Miara. ¿Por qué se desata esto? Se desata fundamentalmente a partir del mes de enero-febrero de este año, principios del año, cuando Benjamin Netanyahu le descubren que hay una investigación contra los asesores de él, otros dos figuras que habrían estado haciendo negocios con Qatar y que obviamente pues tendrían que involucrarlo a él. ¿Por qué con Qatar? Recordemos que Qatar es el principal eje financiero de Hamas en la Franja de Gaza. Y por eso empezaron a negociar con ellos, porque eran los que tenían los contactos. El problema es que esto deriva en un acto que fue un acto por lo menos erróneo, más allá de las posibles acusaciones de corrupción. ¿Erróneo por qué? Erróneo porque el dinero que se le entregó a Hamas por parte de Qatar a través de Israel se utilizó no en el crecimiento económico, no en hacer carreteras, etcétera, sino básicamente eso, el dinero y cantidades impresionantes de cemento y de grava, se usaron para hacer los túneles que representan, digamos, el mecanismo de ofensivo más importante de Hamas, incluso más que los propios cohetes lanzados, que es una ciudad abajo construida con esos materiales y con ese dinero. Y entonces
la gente sale a las calles, chocan con la policía, acusan a la policía de exceso de violencia y el país está prendido. Y no solamente es que haya esas manifestaciones, sino que la Central Obrera y la Estadrut dice, hago un paréntesis, la Suprema Corte de Justicia le dijo al propio Netanyahu, tú no puedes correr ni al jefe del servicio de seguridad, ni tampoco a la asesora jurídica, si tú no dices cuáles son las razones. O sea, tú tienes que obtener una autorización, digamos, de que lo que estás haciendo está en el marco de la ley. Esto viene a cuento porque Netanyahu insiste en que él puede hacer lo que quiere porque tiene una mayoría en el Congreso, en la Knesset. Y ahí es donde estamos atorados. O sea, si Netanyahu no obedece a la Corte y le dice, no los puedo correr, necesito sentarme contigo, asesora jurídica, y darte las razones. Como no existe en este momento ningún tipo de diálogo, y estamos en medio de una guerra que se puede reanudar, o que de hecho se está reanudando, entonces sí estamos ante una crisis que pues, los medios de comunicación, casi en general, salvo algunas excepciones, han prendido los focos rojos ante la posibilidad de que esto termine en una situación de violencia generalizada. Ahora, Esdra, independiente a toda la crisis política que se vive en el Estado de Israel, pues se reanudó la guerra y esto implica, por supuesto, riesgos para los rehenes. Hay menos posibilidades quizá ahora de devolverlos a sus hogares con vida. ¿Qué otros riesgos toma el Estado de Israel al llevar a cabo la decisión y a ponerla en marcha de reanudar la guerra? Mira, es una decisión que tiene que ver, es cierto, por un lado, con la negativa de Hamas de un acuerdo que se había planteado desde la posición de los Estados Unidos. Y que incluso ahorita, en estos momentos que estamos haciendo la entrevista, pues resulta que sí hay posibilidad de que ahora, a través de Egipto, ya no de Qatar, se pueda llegar a un acuerdo donde se pueda liberar a casi la mayoría de los rehenes vivos y muertos. No sabemos si esto va a funcionar, sí o no, pero bueno, ahí es donde está. Eso por un lado. Y por otro lado es el hecho de que pues, el propio gobierno israelí ha tratado de darle órdenes, y esto es parte del pleito, ha tratado de darle órdenes al jefe de seguridad Ronen Bar, ahora ya lo dice en medio del pleito, porque dice que el primer ministro le insistió en hacer actos que no están dentro del marco de la ley. Y esto, por supuesto, que generó toda una situación de un choque entre las corrientes dentro del propio Estado judío. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro del gobierno? Los sectores más extremistas, que hablan incluso de la expulsión de palestinos, que hablan de imponer leyes de censura, etcétera, etcétera, están teniendo un peso muy grande. Y en función de esto, la idea de regresar a la guerra, entendamos que ya son más de 550 días de guerra. La gente está cansada. Los soldados de reserva que están ahí ya tienen algunos más de un año que no regresan a su trabajo, que están verdaderamente agotados. Y esto es algo que definitivamente pues ya hace mella tanto en la propia población judía como en los propios soldados que dicen reanudar ahorita, los volvieron a llamar otra vez a la reserva, a los Miluim. Y en ese sentido estaríamos prácticamente en este choque. La guerra, además, la reanudación de la guerra otra vez nos va a llevar a una cantidad que no sabemos
de jóvenes que mueren ahí de un lado y por supuesto también del otro. Sí es una situación quizás la más difícil que ha tenido Israel a lo largo de su historia, de una confrontación. Hoy la gente de CIA, la gente de Hamas, saca un video de 2 rehenes vivos que le ruegan que los saquen de ahí. Claro, es parte de la propaganda, lo entendemos, pero también es necesario decir que esta gente está sufriendo las consecuencias de un cautiverio que verdaderamente ha sido espantoso y que el Estado no puede darse el lujo de volverlos a abandonar. Así es, los rehenes se sienten abandonados, sus familiares abandonados, decepcionados, enojados, y todo es una crisis, y a todo esto se le suma que los ataques de los hutíes continúan, y tuvimos en días recientes un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y los hutíes. ¿Por qué continúan siendo una piedra en el zapato para el Estado de Israel los hutíes? Mira, se trata básicamente otra vez de quizá las últimas o la última posición proiraní en la zona, porque en Siria cayó Bashar Assad, más allá de todo el conflicto que se da dentro de Siria ahora. Hezbollah quedó muy desarticulado, muy deshecho. Irán tiene ahora, con la amenaza de Trump del bombardeo, pues una posición todavía mucho más débil. Y lo único que queda ahí son hutíes, que son básicamente un grupo chiita rebelde, apoyado y financiado por el propio régimen de Teherán. Y ahí es donde el asunto se complica, porque no actúan solos, siguen impulsando, digamos, la opción de que el Medio Oriente se caliente, se enfrente ante sí, pero la verdad es que finalmente no tienen la fuerza suficiente para algo más, y los Estados Unidos han bombardeado en los últimos días una buena parte tanto de la capital Sana como también de la propia estructura militar de los hutíes. Ahí están, tienen cohetes balísticos, cohetes de largo alcance, y en función de ello siguen representando un peligro para Israel también. Esdra, cambiando un poco de tema y moviéndonos ahora sí hasta continente americano, no podemos dejar de mencionar lo que vivimos en días recientes, pues del campo de exterminio encontrado en Jalisco. Explícanos, por favor, qué es lo que tenemos que entender del tema y sobre todo qué significa y cuál es la profundidad de este hallazgo. Se trata fundamentalmente del extremo al que llega el crimen organizado cuando se apodera de regiones, y para ello necesita tener, digamos, que un ejército privado. Y eso es lo que ha sucedido en estos días. No solo apareció en Jalisco, ahora apareció en Tamaulipas, luego apareció por ahí en otro estado del norte que no recuerdo, pero que te hacen ver que estos criminales han pasado a un grado mayor en términos de organización y de deshumanización, que eso es todavía más importante. O sea, la posibilidad de tomar a un niño y matarlo, como lo hacían durante el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pues para eso tienes que formar a individuos que sean capaces de ver en el otro a un objeto, que puedes deshacerte de él, y no a un ser vivo que pues ahí está y que no tendría por qué estar viviendo estos abusos. En México vive también un problema muy serio, no solo de crecimiento del crimen organizado, sino de la capacidad de acción y la capacidad de deshacerse de los considerados sus enemigos o sus competidores, que de una o de otra manera pues terminan por ser parte también de esta apuesta por las masacres como forma de demostrar el poder.
Y ahí es donde finalmente estamos verdaderamente atascados. Sin duda un hallazgo triste, conmovedor, pero también muy preocupante porque quizá habla de la parte de la sociedad más oscura de nuestro México. La respuesta del gobierno, Esdra, ¿se puede vislumbrar que va por buen camino o realmente es una caja de Pandora que va a ser difícil de solucionar? Mira, aquí el gobierno ha cambiado totalmente la estrategia frente a lo que López Obrador tenía, de lo que le llamaban abrazos no balazos y que representaba finalmente una especie de acuerdo con el crimen organizado que le dio incluso mayor posibilidad de crecimiento. Ahora, con Omar García Harfuch a la cabeza, han empezado a tratar de enfrentar al crimen organizado. Les puede sonar muy parecido a la estrategia de Calderón, nada más que obviamente pues, en términos políticos no quieren compararse con ello. Lo que sucede es que retomar el control de estas zonas y poner orden, más aún con la amenaza de Trump, incluso de invadir para deshacer a los grupos del crimen organizado, pues te lleva básicamente a romper alianzas y a tratar de utilizar la fuerza para reducir la capacidad de estos grupos. Y creo que ese es parte del cambio. Claudia Sheinbaum está tratando de hacer lo que llaman un cambio sin ruptura, sin romper con el anterior, pero la diferencia sustancial entre uno y otro termina por hacerles cada vez más difícil esta supuesta convivencia y esta continuidad que en realidad es prácticamente imposible que dure todo el sexenio. Así es, pues bueno, finalmente ya podemos entender, traducir cómo han sido las primeras semanas de gobierno entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y México. ¿Cómo las describes tú, Esdra, estas primeras semanas de gobierno y de convivencia? Mira, han sido, o sea, Trump llegó como chivo en cristalería a romper todo, a decir que quiere anexarse Groenlandia y Canadá, y que a México lo va a invadir e imponer aranceles que pues implica obviamente un mayor costo también para los propios norteamericanos y un desastre para la economía mexicana, pero lo cierto es que de este lado lo que han estado haciendo es, uno, demostrarle que en temas de seguridad la estrategia ha cambiado y dos, conectarse con los directamente afectados en Estados Unidos. Por ejemplo, la industria automotriz. Pues no pueden, la industria automotriz no puede, como lo dijo incluso el día de hoy Trump, dice que se hagan los coches en Estados Unidos y no en Canadá y en México. Está tan metida, tan embonada la economía mexicana con la norteamericana y la canadiense, que no se puede hacer eso. Si tú pasas una fábrica a Estados Unidos y la obligas a que los materiales sean totalmente norteamericanos, tus costos se van al cielo. Además de que hay cosas que no se producen en los Estados Unidos. Este modelo proteccionista es lo que ha golpeado fuertemente, no solamente en función del comercio, sino de las alianzas. O sea, Estados Unidos aparece hoy, a pesar de todo, más cercano a Rusia o a China incluso, con quien por ahí se pelea, que a las democracias de Europa y de América Latina. Y en función de eso, pues sí, estamos viviendo tiempos también muy difíciles para una población que estaba acostumbrada a ver en los Estados Unidos a un régimen de derecho donde el presidente tenía que ceñirse, tenía que asumirse como parte de los compromisos democráticos frente a un Trump que ahora lo que dice abiertamente es, pues yo soy el presidente y hago lo que me da la regalada gana. De pánico una actitud así, sobre todo si estamos hablando del país más poderoso del mundo. Así es.
Esdra, muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre aclararnos todo el escenario complicado para México, complicado para Israel, pero seguimos siempre entendiendo a través de tu perspectiva. Gracias y seguimos en contacto. Gracias, Nadia, y gracias, Enlace Judío, por esta entrevista. Gracias.